Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes, Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer volver a saludarte. Y habíamos hablado hace muy poco. Estamos aquí otra vez con un momento muy bonito porque es la presentación de un libro y hoy en día es un gesto heroico presentar un libro tal y como está la sociedad hoy en día. Estamos en la presentación virtual del último libro de Adrián Encinas, que lleva por título Los ojos de Mr. Magoo, los visionarios dibujos animados de la UPA. Es un recorrido por la historia de el mítico estudio de la UPA, en un análisis típico de que estamos acostumbrados a los trabajos que ha realizado y que hemos podido ver, por ejemplo, en Diablo. Este es el cuarto libro que publicas en Diablo. Habíamos publicado en 2016 Bien hecho Grumit, 40 años de Arman Animation. Luego publicaste Animando lo imposible, los orígenes de la animación stop motion en 2017. Justo hace un año estábamos presentando también de forma virtualmente el Yabba Dabba la animación ilimitada de Hanna-Barbera. Y el clamor que hubo en las redes y los amigos y en la red más próxima de gente diciendo, ostras, esto es una maravilla este libro y ahora haz lo mismo, pero para la UPA, ¿no? Y el resultado, pues más de un año después, es este trabajo muy digno, teniendo en cuenta que además, en medio de todo esto que estamos hablando, has publicado otro libro que tiene este sugerente título de Verbena en Muñecópolis, Historia de la animación stop motion española, 1912-1975, publicado en Desfiladero Ediciones, que también me parece un trabajo muy interesante, ¿no? Esto se está convirtiendo en el gran experto en lengua castellana de la animación. También en una especie de universo diablo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De que los diferentes libros de Diablo están conectados. Este libro Total, forma total. parte de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, una editorial que ha impulsado por parte del editor de Lorenzo Pascual, ha impulsado estos libros de análisis de diferentes aspectos del ámbito cultural y específicamente también del ámbito cinematográfico. Y dentro del ámbito de la animación hay libros muy interesantes. Y uno de ellos que tú citas en tu libro y que recoges luego en la bibliografía, que es el de la autora María Lorenzo. Tiene un libro muy interesante que tiene una frase que tú también recoges en el libro de la doctora Lorenzo de la Universidad de Valencia. Es el libro La imagen animada, una historia imprescindible, también publicado por Diablo Ediciones. Y hay una frase que tú recoges en las primeras hojas de tu libro, que es de la doctora Lorenzo, que dice así, con su espíritu anticlásico, sofisticado y rompedor, la UPA fue la animación como la escuela de la Bauhaus al diseño del siglo XX, ¿no? Esto es un ejemplo absolutamente muy bien escogido para ilustrar a aquellos neófitos, digamos, del ámbito de la animación, para que sepan qué es la UPA, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, a mi edad eh, sabía lo que era la UPA por las tres letras que me aparecían en los dibujos animados que yo veía de pequeño, pero hasta ahora no he descubierto qué era la UPA y no me he dado cuenta hasta que he leído tu libro de la importancia y el por qué se llegó a este tipo de producciones, ¿no? Ahora vamos a hacer una pequeña presentación del libro con la intención de que la gente que nos escuche tenga las ganas de comprárselo. Es un libro extremadamente completo de la contribución, de la creación, contribución, producción y legado del estudio, un estudio mítico. eh, que por cierto no sé cómo lo pronuncias tú, UPA o APA UPA, no, no, o no, UPA, yo digo UPA. UPA. Yo lo digo en castellano, sí que Sí, yo digo la, también, yo la UPA, también. vamos. Bueno, también porque lo recuerdo digamos, de pequeño, de Sí, las sí, sí, imágenes de sí. pequeño, ¿no? Pero bueno, me hacía gracia porque tú en el prólogo decías que a lo mejor a la gente más joven la UPA lo asocia a una Le serie de viene a televisión. UPA Dance, claro, Sí. sí, sí. Sí, 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 Explícanos totalmente. qué es el estudio UPA. Bueno, Jordi, lo primero, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Yo encantadísimo de hablar contigo, la verdad, pues un placer. Y bueno, pues la UPA es un estudio que en los años 50 cambió la industria de la animación completamente. O sea, su importancia es tal que a partir de que se forma en los años 50, a finales de los 40 y a principios de los 50 empieza a sacar todas sus grandes obras, sobre todo en formato cortometraje, eh, gran cantidad de estudios, no solo en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos, internacionalmente.
tratan de seguir ese legado que ellos dan, ¿no? Es como rompen ellos con el cierto realismo que buscaba Disney, con esas formas redondeadas, ellos van en otra dirección. Ellos buscan un sentimiento de la animación, del dibujo animado más bidimensional, como si fuera directamente dibujos de gráficos de un periódico o de una revista de época trasladados al movimiento. O sea, ellos no quieren que en ningún momento el espectador sienta que no está viendo dibujos, sino todo lo contrario, que está viendo dibujos y que están animados y que hacen cosas diferentes a lo que haría una persona grabada en imagen real, un actor o una actriz. Entonces, bueno, su importancia es esa, o sea, fue tal magnitud lo que supuso la OPA que incluso llegó a cambiar los fundamentos de la Walt Disney Animation, que es de donde ese grupo de animadores que forma la UPA en sus orígenes salen de Disney porque quieren hacer otra cosa y realmente eso es tan importante que acaba cambiando en cierto momento a la propia Disney. Claro. Bueno, hay una fecha que a mí me ha parecido, cuando he llegado, creo que está casi al final del libro, que dice, en el año 1956, todas las producciones nominadas para los Oscars, para los cortos de animación, todas las nominadas son de UPA. Ese es un momento como el punto de inflexión en el que todos los demás estudios dicen, ostras, que estos han venido Total. digamos, han venido por el lado y se nos han adelantado y están por delante de todos nosotros, ¿no? Es decir, me parecía como muy significativo, ¿no? De que una cosa es que ellos vayan compitiendo, ¿no? Es decir, que me decías que creo que ganan 3 Oscars en una década, pero en el año 56 todos los nominados eran de ellos, ¿no? Es decir, que al final ganaban seguro, ¿no? Y eso me parecía como muy emblemático. Lo que pasa es que tú has dicho de forma muy suave que se crea con profesionales que salen de Disney, pero la salida es traumática, ¿no? Es decir, que hay un primer capítulo muy interesante que explicas. Bueno, todo el libro es muy interesante desde su punto de vista empresarial, de cómo se van tomando las decisiones y cómo van saliendo las oportunidades y los conflictos que van apareciendo. Pero es bastante curioso que la creación del estudio surge a partir de un conflicto profesional muy importante que hay en Disney, ¿no? Sí, o sea, los estudios Disney triunfaron muchísimo con Blancanieves y los Siete Enanitos, fue la película pues, más exitosa hasta la época, y los estudios Disney ganaron muchísimo dinero con esa película, lo cual le permitió a la directiva del estudio pues, fundar unos nuevos estudios, propiamente dichos, o sea, unas instalaciones nuevas Bueno, en las que, bueno, un edificio nuevo hecho eso expresamente es. para el estudio, sí. Correcto. Antes tenían otro en el que estaban todos en una estructura como más horizontal. Te podrías cruzar con Walt Disney o Roy Disney, los propios animadores o gente, pues artistas, Sí, bueno, y pintoras salas diáfanas que todo el mundo se ve y son todos compañeros y una mentalidad de familia, digamos, ¿no? exactamente. Y luego lo que pasa es que, claro, con los nuevos edificios, de hecho no se crea un edificio, se crean varios y se Claro. crean como una especie de estatus social dentro del propio estudio Disney, ¿no? Pues un poco los grandes animadores tienen un espacio pues con moqueta, tienen acceso al gimnasio, tienen acceso pues a una serie de ventajas que otros artistas no tienen, lo cual empieza a generar un cierto resquemor entre unos y otros. Bueno, Luego, aparte, y no solo servicios, sino también dinero, ¿eh? Es decir, que también hay diferencias dinero, salariales sí, sí. importantes. Sí, 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 bueno, diferencias salariales también importantes, claro, Mm. exactamente. Entonces, bueno, eso unido a que luego también se les pidió a todos los artistas de Disney que hicieran también un sobreesfuerzo, porque siempre pasa en todas las producciones de animación que cuando va a llegar la fecha de estreno, pues hay como se suele pedir que la gente pues trabaje más para llegar a la fecha, lógicamente. Y en este caso también se hizo cuando la producción de Pinocho, pero Pinocho justo sale cuando Estados Unidos ya está inmersa o se va a meter ya en la Segunda Guerra Mundial, con Sí, lo cual los mercados internacionales están parados y la película no consigue llegar al nivel económico de Blancanieves, ni mucho menos. Entonces eso supone que todo lo que les habían prometido a los artistas de sobresueldos por haber trabajado o por hacer ese pierden, sobreesfuerzo, pues no lo pueden cumplir. Y claro. entonces ahí se forma una revuelta bastante importante, o sea, una huelga en el año 41 muy fuerte de varias semanas que acaba, bueno, pues con varios despidos bueno, pues incluso o sea, con pancartas diarias incluso llevando muñecos del propio Walt Disney que con una guillotina, un poco
de mentira y tal, bueno, pues llevándolo todo a un extremo bastante fuerte, vamos. O sea, que hubo una tensión en el año 41 muy fuerte, que de hecho los estudios Disney logran salir de ahí, pues eso, llevándose al propio Walt Disney a la gira de las Américas, luego lo que saldría de Saludos Amigos, Los Tres Caballeros y todas esas películas que hicieron basadas en toda la cultura de Sudamérica. Y justo en ese momento que está el propio Walt Disney, que está muy enzarzado también en esta guerra sindical, es cuando consiguen llegar a un acuerdo entre el propio hermano de Walt Disney, Roy Disney, que era el que llevaba las finanzas, un poco la directiva pues más, digamos, más árida del propio estudio, con los huelguistas, ¿no? Y ya se llega a un cierto acuerdo que luego al final deriva en que la parte fuerte de los huelguistas se acaba yendo del estudio y acaba montando su propio estudio, que sería la UPA, vamos, Sí. la United Production of America. Sí, bueno, lo que pasa es que desde el punto de vista de emprendeduría también es un discurso muy interesante porque las cosas no son tan fáciles. Es decir, que ellos entienden que tienen el talento, acaban haciendo, digamos, su propio estudio, pero tal y como lo explicas, de hecho tiene que haber como tres estudios para llegar al UPA que estamos hablando hoy. Es decir, que hay fracasos empresariales, que hay búsqueda de socios, que hay búsquedas de financiación y que está en una época muy complicada. Estamos hablando, todo esto entre el año 41 y el año 44, pues son épocas muy complicadas. Está la Segunda Guerra Mundial, hay encargos muy relacionados con la parte, digamos, del Estado, la parte gubernamental, la parte militar. Y la parte también pedagógica, ¿no? De temas no sé, ahora creo que había cosas de temas de mantenimiento de militar o cosas por el estilo, ¿no? Y claro, todo esto cambia cuando finalmente en el año 44 se crea realmente UPA, ¿no? Que UPA, por cierto, quiere decir United Productions of America. Eso es, sí, 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 justo es el acrónimo del nombre del estudio. Sí, 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 bueno, sí, pasa mucho, o sea, y de hecho al principio el estudio se tiene que mantener a flote precisamente por esos encargos que recibe pues de empresas privadas para hacer películas industriales, incluso pues eso, películas de carácter militar, vamos, gracias a la ya. Marina y pues a toda la industria de defensa, todo el Ministerio de Defensa, pues reciben bastantes encargos y de hecho es cuando empiezan a... Eso lo que les permite también, que eso también lo explico en el libro, es que ese tipo de películas en las que el ministerio solamente o los organismos gubernamentales lo único que quieren es que se mande un mensaje lo más directo posible a través de dibujos animados, tanto al público por un lado en algunas películas como sobre todo a los propios soldados, les deja mucha libertad a ellos creativa. Entonces ellos sí que consiguen ahí, vale, nosotros el mensaje te lo vamos a lanzar como tú quieres, lo que es verbalizado, pero lo que es gráficamente nosotros vamos a hacer, nosotros la UPA vamos a hacer lo que queremos hacer, que es romper directamente con esa línea tan pulida de Disney y vamos a innovar, vamos a hacer personajes angulosos que son aparentemente feos, que tienen un diseño muy diferente, que los contornos del propio dibujo no coinciden con los colores, están como desfasados, como si fueran una plancha pues eso, de prensa, de cómic de prensa que siempre puede salir mal o lo que sea. Entonces, sí, sí, a eso les permite, como te digo, pues tener una suerte de poder experimentar que otros estudios en otro momento pues no hubieran podido permitirse. Claro, eso quiere decir que cada corto tiene casi un diseño artístico completamente diferente. Hay algunas condiciones que tú explicas que son bastante estrictas, como por ejemplo el hecho de que no haya animales parlantes para que sea realista desde el punto de vista del discurso, huyendo, digamos, del Mickey Mouse y cosas por el estilo. Y también de no depender tanto del slapstick, ¿no? De esta de este humor, digamos, del golpe, ¿no? Que viene de Charlotte y viene del cine mudo, ¿no? Basado muy en el humor físico y que tanto recordamos, pues yo qué sé, de Warner, ¿no? De Correcaminos y de Totalmente. Coyote y tantas, Eso ¿no? es. Y, Sí, sí, y, sí, sí. pues todo esto, digamos, son claves que hace que se diferencien, teniendo en cuenta también que intentan
no, al menos al principio, no tener un personaje muy, muy importante, digamos, en el estudio y repetirlo, sino que cada corto completamente era diferente. También yo creo que al Sí, principio condicionado por los encargos, ¿no? Porque al final lo que quieren es que la forma que tú escribes es súper interesante, está muy bien escrito el libro, muchas lo escribes gracias, de forma Jordi. muy interesante porque al final nos transmites la problemática que tiene la empresa. Es decir, la empresa tiene que pagar las nóminas y entonces van haciendo encargos, ¿no? Van recibiendo encargos. Y de hecho, algunos de los problemas que aparecerán después al principio de la década de los 50 es porque como tienen tanta creatividad artística, se pasan del Mm. presupuesto, entonces eso les genera conflicto, ¿no? Que eso me parece, Totalmente, sí, sí, totalmente, me parece sí, muy sí. interesante. Y eso es una cosa que les pasa casi siempre. O sea, eso sí que ellos llegan a Colombia y sí. Si decíamos que ellos tienen la suerte que cuando va bajando los encargos por parte de la administración de Estados Unidos, aparece un cliente muy importante que es, que es Columbia, que es Exactamente. el estudio de Columbia, que pierden su estudio de animación y lo que hacen es subcontratar la producción que en aquel momento es de cortos. También en tu Es de libro corto. sirve también para hacer un seguimiento, digamos, de la historia de la animación en el siglo XX, porque al final hay una evolución de que estamos hablando de cortos que se estrenaban en el cine, cuando hablábamos de que ganan los Oscars, porque las películas se estrenaban, los cortos se Sí, estrenaban en sí, el cine. totalmente, Y totalmente. luego a finales de los años 50 aparece la televisión de forma contundente y hay un trasvase, digamos, de la producción de las salas de cine, que, Sí, digamos, las salas de cine les interesa más pasar una película que no pasar un corto. totalmente. Eso es lo que pasa. Y esa evolución hace que se vayan hacia la televisión con otro tipo de formato y otro tipo de interés, ¿no? Pero bueno, Ujú. a finales de los años 40, principios de los 50, aparece Columbia y Columbia también tiene un papel muy importante en esa libertad creativa que les Totalmente. permite hacer lo que ellos quieran hasta cierto punto también, ¿no? Hacen una prueba con ellos, Jordi. Lo primero que hacen es, bueno, nosotros todavía no habéis hecho nada, habéis hecho aquí unos cortometrajes maravillosos para diferentes estamentos del gobierno, pero no tenéis un portfolio como de películas de cortometraje en cines. Entonces, vamos a probar con vosotros. Tenemos estos dos personajes que son la zorra y el cuervo, que son propios de Colombia. Os dejamos que hagáis con ellos un par de cortometrajes y a ver cómo sale la cosa. Y la cosa funciona tan bien que la UPA, bueno, tiene que tragar con hacer cortometrajes de personajes animales antropomorfizados, que como bien decías, era una de sus condiciones autoimpuestas de diferenciarse del resto de la competencia, pero al final lo que hacen es, vale, nosotros tenemos estos dos personajes, los vamos a utilizar como si fueran actores y punto, les vamos a poner donde nosotros queremos Sí. y vamos a hacer con ellos lo que nos dé la gana. Y No, al con eso final con esto, salvan el hecho de que no eran suyos y lo que hacen es poder hacer lo que luego lo que quieran, ¿no? totalmente, totalmente. Y gráficamente, claro, es un goce. O sea, al final los cortometrajes funcionan súper bien en cine y Columbia pues no tiene más que rendirse a ellos. O sea, al final dicen, bueno, habéis cumplido con el calendario, habéis cumplido con el presupuesto, en este caso al principio sí que lo hicieron, y han gustado los cortometrajes. Así es que, bueno, vamos a firmar con vosotros otra serie de cortometrajes, a ver cómo funcionan. Ahí les dejan libertad creativa total, de hecho, y bueno, crean a Mr. Magoo, crean un cortometraje que es de Ragtime Bear, en el que sale Mr. Magoo como uno de los personajes. Aparecen dos humanos, que es Magoo y su sobrino Waldo, y un oso que toca el banjo, que se vuelve un cortometraje, pues eso, todavía más exitoso que los que habían hecho con La Cerva y el Cuervo. Entonces, bueno, pues Columbia sigue muy contentos con ellos. Y lo que sí que les pide es que, bueno, de ahí tienen que sacar una serie. O sea, pueden hacer una serie propia, que ellos la acaban llamando las Jolly Frolics, que es donde hacen más experimentación y hacen, pues eso, son cada uno de los cortometrajes totalmente diferentes entre sí y gráficamente, según lo que necesite la historia, es hacia donde adaptan el grafismo. Y otra que es la serie de cortometrajes de Mr. Magoo, que al final es el que acaba imponiéndose como un personaje que acaba siendo el gran icono del estudio, ¿no? Y bueno, con el que hacen pues una serie larguísima de cortometrajes, dos de ellos incluso ganadores del Oscar. Sí. Bueno, y la primera película, digamos, larga de animación también es de Mr. También Magoo. es suya, sí, sí, ya cuando se lanzan a hacer los largometrajes,
ya en los años 50, que sí que Columbia como que les exige también que se metan en la vorágine de un largometraje, sí que, bueno, entre diferentes ideas que van teniendo, incluso llegan a intentar adaptar el Quijote también por medio de Mr. Magoo, ahí de alguna forma, pues eso, encajar la ceguera del personaje de Mr. Magoo, Don Celatón, que se le conocía aquí en España también en algún momento, con esa ceguera que tenía el propio Quijote, también un poco así surrealista. Pero bueno, esa idea no encaja, pero sí que acaban derivándolo, pues eso, al terreno de, o sea, adaptar las mil y una noches y Ya, llegan con Mr. Magoo y hacen las mil y una, que es como se tradujo aquí en España el largometraje, sí, con el que sí, que se estrenan en cines por todo lo largo, vamos, con largometraje, vamos, con su vale, puesta de largo, vamos, que no me claro. salía. Bueno, decías que la película de animación llega en un momento clave cuando hay un claro cambio de tendencia en las salas de cine, en la que prefieren digamos los exhibidores prefieren tener películas largas de animación a tener cortos, y eso cambia completamente la industria de la animación. Por un lado, promoviendo el hecho de que se hagan películas. Y por otro lado, con la irrupción de la televisión y la posibilidad de hacer series para la televisión, ¿no? Y a la vez recuperar todos esos cortos históricos que se pueden otra vez volver a emitir en televisión. Todo eso cambia completamente la, la La forma de propia entender la industria, industria, ¿no? eso es. Pero también estamos allá casi a finales, hemos hecho un salto así muy grande también, a finales de los años 50. Podemos volver a recuperar el conflicto que hubo en los años, finales de los años 30 en Disney, ¿no? Porque toda esa problemática de Disney acaba, digamos, 15 años después con la época, digamos, de MacArthur, digamos, el macarthurnismo y Disney, que era claramente anticomunista, declarando que algunos de sus antiguos trabajadores, 15 años antes o 20 años antes, que podían ser comunistas. Total. Y eso acaba afectando, eso es una leyenda que siempre ha habido detrás de UPA, ¿no? Sí, no, pero es real, vamos, es una leyenda completamente real, o sea que al final sí, esas declaraciones acabaron al final en un panfleto anticomunista que se repartía en Hollywood y que, bueno, pues acababa llegando a clientes y eso acabó disgustando a la propia Columbia, que acabó pidiendo a la UPA que, bueno, que cualquier nueva contratación que fuera a hacer el estudio tenía que pasar por ellos para comprobar que esa gente no tenía ningún pasado rojo, vamos, o sea, que es bastante Bueno, fuerte. o sea, lo que dices, lo que es real, lo que dices, lo que es real fueron las declaraciones de Walt Disney, Sí, que en sí, sí. principio tenían que ser secretas y que luego se llegaron a publicar, y al publicarse se crea aquí un follón, digamos, hablando claro. Sí, claro, claro, sí, sí. Sí, sí, eso es lo realista, claro, eso ya se acabó publicado y, claro, pues a uno de los tres miembros fundadores de UPA se le señala directamente a David Mm. Hilberman. Y claro, eso impactaba muchísimo, aunque el propio Hilberman ya no estaba en el estudio, él ya tenía su otro estudio paralelo que era Tempo Productions, pero que acaba teniendo que cerrar por esto, o sea, y se tiene que ir a Inglaterra, Mm. fíjate el daño que hace. Pero bueno, incluso en la UPA, aunque lleva pues ya varios años que ya no está David Hilberman ahí, pues más de un lustro más o menos, o más de un lustro, afecta que, claro, muchos de los autores se ven en la cuerda floja porque sí que algunos de ellos habían tenido ciertas conexiones en el pasado con el Partido Comunista y acaban teniendo que dejar el estudio para no comprometer al resto de sus compañeros. O sea que es bastante, bastante duro. Sí, Eso es sí. una de los motivos por el que la UPA empieza a erosionarse. Luego el otro, el largometraje, no funciona bien del todo en cines. Y luego hay una tercera, otro tercer motivo, que es que ellos, o sea, son bastante inteligentes porque ellos ven que no tienen que poner todas las manzanas en el cesto de los cortometrajes para cines, sino que muy pronto ven las posibilidades de la animación como elemento para promocionar los nuevos productos de la vida moderna, pues las lavadoras, pues eso, yo que sé, los propios televisores, etcétera, y que necesitan tanto cine como la propia televisión necesitan muchos anuncios. Y gracias a sus dibujos animados tan simplistas, que tienen un toque
pues o sea, aparentemente una animación limitada, también como la que seguiría en Hanna-Barbera, pero ellos decían estilizada, y verdad, que tiene un toque como mucho más estilizado, y una búsqueda de economizar fotogramas, pero por un motivo estético. Eso le favorece mucho para posicionarse en ese momento en el que la televisión y los cines tienen una demanda bestial de anuncios en dibujo animado, les posiciona súper bien. Eso por un lado. Y luego también saben ver que en los años 50, como hemos dicho, la televisión irrumpe. Entonces ellos llegan a un acuerdo también para hacer una de las primeras series de animación de la historia, que es de Boing Boing Show, que ellos lo que hacen es intentar llevar sus cortometrajes que tienen así como más de autor de esa beta de series de las Jolly Frolics, donde ellos experimentaban constantemente, llevarlo también a la televisión, haciendo como una especie de espectáculo de variedades en televisión en el que cada uno de cada uno de los episodios estaba compuesto por varios cortometrajes que no tenían Ya, absolutamente nada que ver entre sí. ya. Pero ahora, esto que estás explicando justo en este momento es otro momento delicado de la historia del estudio, ¿no? Ya te digo, ya, pues eso, con lo de la televisión es que ya es el colmo porque ellos llevan ese teatro de variedades tan al extremo que la gente no acaba entendiéndolo. Se hace como demasiado arte elevado, ¿no? Para los grandes, Demasiada vanguardia. demasiado vanguardia para los espectadores de la televisión de entonces. Sí, sí, totalmente muy adelantado a su tiempo. Y encima cometen el error de hacerlo en color, cuando todavía la mayoría de los hogares en Estados Unidos no tienen televisiones en color, con lo cual acaba siendo un desastre. La serie la acaban moviendo, incluso intentándose posicionar en el prime time, a ver si viéndolo solo los adultos o más los adultos, a ver si ahí consiguen que se vea, pero nada, nada, es un desastre absolutamente. Entonces, eso merma mucho más en pues el músculo financiero de la UPA, que se va al garete también con el fracaso que supone el largometraje de Mr. Magoo. Entonces, bueno, Stephen Busowski, que era el jefe de la UPA entonces, se ve pues con la necesidad de que tiene que buscar una solución. Entonces, bueno, tiene un amiguete, un amigo dentro del negocio de la industria de Hollywood con el que ya había llegado a acuerdos de merchandising de Mr. Magoo, que es Hank Saperstein, que bueno, que él ve, este Hank, que ve interés también en pues en tener un estudio de animación. Él tiene muchos negocios de merchandising con diferentes estrellas y siempre pues había querido tener su propio estudio de animación. Entonces, pues, ven la UPA también una oportunidad y acaban llegando a un acuerdo en el que, bueno, pues Stephen Bosustow, perdón, eh, se quita como director del estudio, pero sigue siendo parte del mismo durante un tiempo, pues eso, como director creativo y con su coche y con un sueldo bastante majo. Y a cambio, pues toda la dirección como tal, pues acaba en este hombre de negocios que lo que empieza a hacer de la UPA es un estudio de animación industrial al uso. O sea, haciendo series en masa, como siguiendo el estilo de Hanna-Barbera, que consiguen ser un éxito también. O sea, la serie para televisión de Magoo funciona muy bien. También hacen una serie de animación del personaje de Chester Gould, de Dick Tracy, que también funciona muy bien en la tele. Y incluso se animan con la televisión a hacer el primer, que está considerado como el primer especial navideño de la historia de la animación, que está también protagonizado por Mr. Magoo. Y, bueno, pues funciona muy bien el estudio hasta que igualmente vuelven a estrenar un largometraje que es Gay Puri, un largometraje basado en París, incluso más artístico otra vez. Intentan buscar, pues esos son fondos así muy impresionistas, no sé, o sea, una cosa completamente diferente a lo que venía estando acostumbrado el espectador de cine de animación de la época. Pues una historia incluso un poco más adulta, de una gata de campo que va a la ciudad y cómo la engañan, e incluso cómo la intentan vender a un dueño que parece ser que tiene bastantes pérfidas intenciones con ella. Y bueno, al final el caso es que la película no acaba bien en taquilla y bueno,
o sea, la propia UPA vuelve con Hans Saperstein también a estar en un momento ya a mediados finales de los 60, vuelve a estar otra vez en periodo de riesgo. Y ya lo que hace Saperstein es, bueno, yo me quedo con la licencia de Magu, que sigue funcionando muy bien, voy desechando, voy desmantelando el estudio de animación completamente porque esto, o sea, no me renta como yo quería. Y lo que hacemos es cada vez que necesitemos algo de animación, subcontratamos un estudio como incluso de Paty Freleng, que eran los que hicieron La Pantera Rosa, hicieron con ellos una serie, otra nueva serie de animación de Mr. Magoo, o contratamos a otro animador para que haga anuncios cuando nos lo pidan y punto pelota. Y ahí ya realmente empieza la UPA ya en su caída libre, vamos, Sí. por Bueno, así pasa que decirlo. acabas de comentar una cosa que es muy, 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 muy interesante, muy importante, que es que se reserva los derechos del personaje de Magoo. Eso es fundamental, porque, bueno, creo que ah, hoy en día incluso no está claro quién tiene los derechos de Magoo, ¿no? Es un lío total. Yo no sé si ya lo tiene DreamWorks o algo así, porque al final se acaban comprando unas a otras Sí, claro, porque y ahora ya es un el conglomerado fondo de total. UPA lo tiene DreamWorks. El fondo lo tiene DreamWorks, pero el Eso es. personaje de Magoo en concreto no está claro quién lo tiene, ¿no? Sí, porque lo intentó vender el propio Happerstein también, pero pedía unas cifras astronómicas y no consiguió llegar a un acuerdo. Y cuando se murió, yo creo que las hijas y su mujer sí que llegaron a algún acuerdo. No recuerdo ahora ya con quién, creo que sí que lo pongo en el libro, pero que sí, sí, que es al final un conglomerado de esa empresa que lo compra, al final que acaba siendo absorbida por otra más grande y otra más grande. Bueno, ya sabemos que al final ahora la industria del entretenimiento se maneja entre cuatro grandes cabezas Claro. y ya está. Entonces, al final, lo que era un estudio independiente de forma que Ya. trabajaban de forma concreta ellos solos fuera de la industria, al final acaba siendo parte del gigante Sí, sí, que sí, yo sí. creo que los propios fundadores hubieran repudiado que pasase eso, pero bueno, al Sí, sí, final sí, 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 sí. es Bueno, al lo que tiene. final es el auge y caída de un gran estudio y yo creo que lo has explicado muy bien y en el libro está todo muy, muy detallado. Es realmente un estudio simbólico en cuanto a la creatividad. Que me ha recordado, tengo por aquí, este verano había leído el libro de Pixar, ¿no? El Ah, sí, de creatividad y me recordaba un poco muy esta... interesante también, sí. claro, yo soy ingeniero de organización y en clase, yo explico comportamiento organizacional en clase en la universidad, en la escuela de ingenieros, y claro, es apasionante ver cómo organizar los equipos, los conflictos cómo van surgiendo, lo que pasa cuando creces, todo lo que comentabas antes y lo que comentas en el Ujú. libro, ¿no? Sí, además También, eso, Pixar en ese primer momento también tiene un periodo de experimentación bestial, sí, sus primeros por años, eso, con digo, lo pues cual el paralelismo es bueno, Jordi, sí, 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 está muy bien. Yo creo que y luego hay la maldición de los estudios siempre, que al final también UPA también tiene su incendio en un momento muy complicado a mitad de los años 50 que bueno, es un incendio que es muy importante porque se quema el edificio, tienen que irse a unos totalmente. barracones. Los barracones también dificultan mucho las relaciones y la forma de trabajar y las condiciones de trabajo. Bueno, es decir, es una, es una experiencia muy, muy interesante y la oportunidad de poder leerla ahora por fin en un libro me parece algo absolutamente privilegiado, ¿no? Pues El muchísimas hecho, gracias, Jordi. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo con la claro. oportunidad que me ha dado Diabolo de poder hacer una investigación sobre un campo, bueno, sobre un estudio que a mí me fascinaba, pero del que conocía realmente poco. O sea, había visto algunos de sus cortometrajes más famosos, Ruti Tut Tut, Gerald McBoing, los de Magoo, pero no me había metido de lleno a analizarlo y la verdad es que lo he Bueno, y disfrutado porque la historia a de rabiar. UPA está muy dispersa, ¿eh? Es decir, que incluso en inglés está muy dispersa. Por eso también la lista de referencias bibliográficas tuya del libro es bastante impresionante. Pero la realidad es que es muy dispersa. Esta información está como muy dispersa. Ya tenemos la oportunidad de leer en castellano un estudio muy interesante, muy bien documentado y con citas. Bueno, o sea, yo lo he disfrutado muchísimo porque me ha permitido digamos, descubrir el trabajo de todo este estudio y realmente entender la importancia de su contribución y cómo prácticamente abrieron un camino completamente nuevo y diferente a lo que estaban haciendo todos los demás, ¿eh? Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Pero también desde un punto de vista empresarial, ¿eh? Es decir, ellos toman unas decisiones que luego tienen que desdecirse porque el dinero les obliga a tener que pagar las nóminas.
Hay un totalmente. dato que tú facilitas en el libro que decías en el año 1945, que es prácticamente cuando se acaba de crear, son Sí, 12 personas en el estudio empezando, haciendo los eso primeros es. anuncios prácticamente, y decías que en el año 51 ya eran 75. Claro, al final tienes que pagar 75 nóminas al mes, ¿no? En el año 51, eso aún se va a hacer aún mucho más grande, luego van a Ya, tener un ya, edificio totalmente. propio y aún se va a ir mucho A de las complicar manos. mucho más la cosa, sí, 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 sí. Sí, Sí, al final les acaba anclando a la realidad de una industria de la animación en la que, claro, tienen que pagar facturas y tienen sí, que cumplir con unos plazos y tienen que cumplir con unos presupuestos que les da una productora, es decir, que tienen que dar cuentas a algún jefe, que en este caso era Columbia. O sea claro. que sí, sí, sí. Sí, sí, Bueno, vamos, yo he aprendido muchísimo. La verdad es que ya te digo, que he disfrutado una barbaridad, no solo viendo los propios cortos, sino viendo cómo evolucionaba el propio estudio y pues esas luchas de poder con esas mentes creativas tan fuertes también, que al final llegan a luchas internas y que también me parece muy interesante, la verdad, sí. sinceramente. Así como cuando leemos libros de diábolos sobre historia del cine, nos tenemos ganas de ver las películas, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Tenemos ganas y afortunadamente, aunque no es fácil de encontrarlos, pero afortunadamente están recuperadas las producciones, o la mayoría de las producciones del estudio. Y hay DVDs y Blu-rays, por ejemplo, con con recopilaciones de Magoo, ¿no? De Mr. Magoo. Y yo pienso que es un buen complemento a la lectura del libro, ¿no? Hemos hecho un Totalmente. repaso. Tú divides el libro en 6 capítulos, empezando por el primer capítulo que es casi lo que hace que se, digamos, lo que acontece para que se produzca el hecho de que estos tres amigos acaben creando el primer estudio que luego va evolucionando. Y luego sí que te centras en todo digamos, la historia del estudio, y el último capítulo es un poco el análisis del legado general, que recordemos, que por cierto me ha hecho mucha gracia porque cuando empecé el libro pensaba, bueno, me acuerdo perfectamente de la película en imagen real interpretada por Leslie Nielsen. Digo, Sí. esto hace nada, hace 4 días que la dieron en el cine. Hostia, es del año 97. Sí, 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 yo también lo vi en el cine. Colega, yo Una ya, búsqueda de yo ya realidad, tengo ¿no? una edad, pero es que claro, y estaba pensando, incluso pensaba, hostia, qué raro, Sí, no recordaba haber llevado a mis hijos al cine a ver esta película, pensaba, qué raro, ¿no? ya, Porque es una película para ya. críos, joder, si es Claro, que claro, claro, claro. No, no no, habían no. Sí. nacido todavía. No estaban todavía, claro, claro. Sí, sí. Ya no está ni el propio Leslie Nielsen, o sea que. Sí, 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 pero, ostras, es que cómo pasa el tiempo, ¿eh? Es decir, que, hostia, Joder, son casi 3 décadas de acojones. la película, que también fue una pena, que por cierto, la película es slapstick total, ¿eh? Es una película de, Sí, de sí, sí. golpes y de choques Sí, pero pero es bueno, una, es sigue una un pena que poco fue la un estela fracaso de los también, ¿eh? cortometrajes. Sigue un poco la estela de los cortometrajes de Mago, que eran un poco por el estilo. O sea, todo el Sí, rato jugando con esas con la confusión. deficiencias visuales y las confusiones de la visión del personaje. Sí, sí. Sí, Y cómo le pero lleva ahí la bueno, golpes. que fue una pena que yo creo que el hecho de que fuera un fracaso la película también seguramente condicionó a que no hubiera después a lo mejor series o recuperación digamos, del material audiovisual, ¿no? Y eso yo creo que esa película hizo mucho daño. Total. Aunque a mí me gustó mucho, pero bueno, estamos lo de siempre, ¿no? Que esa película realmente fue un fracaso en Estados Unidos, fue un fracaso total y se dice que no llegó, bueno, tú también lo escribes en tu libro, que no llegó a recuperar la inversión en la película, ¿no? Bueno, Ujú. en fin, para los aficionados a la industria de la animación tienen aquí una oportunidad única para ponerse al día sobre una de las contribuciones más importantes de la animación, ¿no? En la historia de la animación. ¿Tú tienes alguna cosa que quieras añadir que no hayamos comentado a lo largo de la charla? Pues nada, que lo que espero es que todos los que habéis llegado hasta este punto de esta amena reunión que he tenido con Jordi, pues compréis el libro y que si lo leéis, que espero que sí, ya que lo habéis comprado, que lo leáis, que escribáis en redes qué os ha parecido y me contéis qué tal, porque a mí también me interesa, al final los autores parece que escribimos una cosa y se queda ahí en el limbo, pero siempre recibir un feedback o sea, por pequeño que sea, o sea, ni siquiera, no sé, un tuit, eso Claro, ya nos llena, ya es como decir, bueno, por lo menos lo ha leído cierta gente y le claro. ha gustado, no le ha gustado, bueno, por lo menos hay cierto debate, pero que no se queda ahí en el vacío y no se sabe qué pasa muchas veces. Entonces es muy provechoso para un autor que alguien, o sea, que se siga alimentando pues
esas ganas de que sigamos creando y que sigamos escribiendo, que los lectores, pues eso, que escriban sobre eso que han leído, que ayuda muchísimo a los que somos autores, pues que no tenemos grandes ventas, por así decirlo. Y oye, Jordi, muchísimas gracias otra vez, te lo digo, por esta amena reunión que me lo he pasado fenomenal, como siempre. Bueno, yo encantado de hacer esta contribución de poder divulgar las obras de los científicos, porque al final lo que has hecho es un trabajo de investigación y con esta capacidad que tienes de escribir de una forma muy pedagógica para, bueno, mostrarnos algo que podía ser muy complejo, que es una composición, digamos, empresarial, artística bueno, y organizacional, ¿no? Es decir, que todo este compendio de todo, de varias décadas y de todo un equipo de personas que lo puedes explicar de esta manera tan pedagógica me ha parecido absolutamente fascinante, ¿no? Bueno, como hemos dicho al principio de la charla, que en parte de las peticiones que te hacían con el libro anterior, ¿no? De Hanna-Barbera, te decían, ostras, Sí, ahora eso ya te sí es falta. cierto. Eso sí es Pues, cierto. Es verdad que cuando lo puso Lorenzo en redes sociales, Diablo va a publicar un libro de Hanna-Barbera. La animación limitada, años 50 tal. La gente le decía, vale, sí, muy bien, pero queremos uno de la UPA, algunos sí, decían. Y eso dijimos, hostia, pues ¿por qué no hacemos uno de la UPA? Y claro que sí. la verdad es que es un buen complemento para el libro de Hanna-Barbera, la verdad, Sí, porque entre los dos ya sí que tienes una visión bastante más global de lo que era la industria de la animación, cómo cambia en los años 50-60, que pega un cambio radical en Estados Unidos y por ende en todo el mundo. en todo el O mundo, sea, sí, 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 es verdad. sí, muy interesante, yo creo que Pues, sí. O sea, que sí, que los tweets importan. claro que sí. Oye, pues nosotros te agradecemos todo ese esfuerzo, me consta que hay un esfuerzo personal y familiar detrás y son muchísimas horas y te auguro muchísimo éxito porque tu éxito será también el éxito nuestro porque nos permitirá volver a leer trabajos tuyos en el futuro. Así que muchísima suerte y espero Ojalá que que nos sí. veamos pronto. Muchísimas gracias, Jordi. Que vaya todo muy bien. Hasta la próxima, adiós.